celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.
amor. En la casa de Dios. Mi alma arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. La casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios.
mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu vida. Digámoslo juntos, si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz, fue en la cruz. Amén. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias porque a ti fue comprado por precio nuestra salvación, Señor. Y gracias porque tú eres bueno. Hermanos queridos, buenos días, qué bendición saludarles en esta mañana desde Colombia. Les habla el pastor Luis Avendaño de la iglesia Palabra Viva y Eficaz en Bogotá. Y aprovechamos la ocasión para dar un saludo especial a nuestro querido pastor David Herrera y decirle que estamos con él en este momento de prueba, en este momento de dificultad, y estamos confiados y estamos creyendo que nuestro buen Dios, en su grandeza, en su soberanía y en su misericordia, a la postre nos servirá todo esto para mayor fortaleza y para mayor vivencia dentro del ministerio.
Así que un saludo cordial para usted, Pastor David, y para sus hijos, para su esposa, para toda la familia. Y un saludo también muy especial para todos los líderes, todos los hermanos de la iglesia, ahí la iglesia local en los Estados Unidos. Así que preparémonos en esta mañana para estudiar la bendita palabra del Señor. Hermano David me comentó que estaban hablando acerca de Primera de Crónicas, acerca de David y entonces vamos a prepararnos en Primera de Samuel en el capítulo 24 y vamos a leer este maravilloso pasaje y vamos a orar para que el Señor en su infinita gracia, en su misericordia, nos permita hoy crecer en la fe a través de esta porción bíblica. Así que, amados queridos, oremos juntos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, hoy te damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Padre, venimos a tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra impotencia, nuestra dependencia total y absoluta de ti, Señor. Por eso te suplicamos en este día maravilloso, que tu infinita gracia, Señor, perdones todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, que no tengas en cuenta ninguna de las transgresiones con que durante esta semana de pensamiento, de palabra o de hecho hemos pecado contra ti, contra tu santo nombre y contra nuestro prójimo. Por eso, Padre de la gloria, sabemos que es gracias a los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, que hoy confiadamente podemos venir hasta el trono de la gracia y llamarte Padre. Así que como hijos tuyos, Señor, te suplicamos en este momento que nos asistas, que el bendito Espíritu Santo asuma el control de cada uno de nosotros y que el bendito Espíritu Santo en este día tan especial, Señor, nos permita, Señor, crecer y madurar en la fe en la medida en que te conocemos más y más con tu bendita palabra. Por eso, Señor, te suplicamos ahora que tu infinita gracia nos ayudes y nos bendigas con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Voy a suplicarle silencio allá afuera, por favor. Amados, vamos a leer en Primera de Samuel, el capítulo 24. Aquí en mi Biblia tengo un título que dice: David perdona la vida a Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, porque yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así
reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, y dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reinado de Israel ha de ser en tu trono firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amados, esta es una historia extraordinaria y maravillosa. A manera de introducción, recuerden ustedes, amados, y creo que los sermones que ustedes han escuchado ya del pastor David, han visto la ocasión que estaba buscando Saúl para destruir a David. Saúl ya sabía a través del profeta Samuel que su trono iba a ser quitado. Y también sabía que ya había un ungido, un nuevo hombre ungido para ser rey en Israel. Y sabía que era David. También ha sido que hay políticamente Saúl había hecho una estrategia y había casado a David con su hija. Sin embargo, David, a pesar de todo esto, se había preservado en su integridad para con Jehová, el Dios de los ejércitos. Ahora, en el capítulo inmediatamente anterior, Dios ya había salvado a David
de caer en manos de Saúl. Porque cuando ya estaban prestos para tomarlo preso, tuvo que ir Saúl a combatir a los filisteos. Y de esta manera la mano de Jehová, la providencia de Jehová y la soberanía de Jehová se vio evidente en ese día. Sin embargo, ahora, cuando Saúl vuelve de perseguir a los filisteos, le avisaron y le dijeron por qué lugar se encontraba David con los hombres que lo seguían. Y dice entonces que tomó a 3,000 hombres, y no cualquier hombre, sino los mejores hombres del ejército de toda la nación de Israel. Y se los llevó para combatir a este puñado de hombres que andaban con David, que eran aproximadamente unos 500, 600 hombres. Ahora, por cada uno de los hombres que estaban con David, Saúl trajo 5 para combatir, y 5 hombres diestros en la batalla. Sabían que se encontraban en ese lugar de Engadi, que era un lugar cerca del Mar Muerto, al noreste, perdón. Allí hay un valle donde hay una fuente de agua maravillosas y hay como un oasis en medio del desierto. Pero las colinas que hay alrededor son de una roca caliza, y por ser el desierto, es un lugar lleno de apriscos y es un lugar montañoso y lleno de cuevas, muchas cuevas, donde podían esconderse David con sus hombres de la mano de Saúl. Pero también habían allí animales salvajes, sobre todo cabras monteses, animales acostumbrados a vivir en esas lomas, en esos lugares escabrosos y a vivir dentro de esos lugares. Ahora, ocurre algo extraordinario y ya leímos la historia. Y el historiador nos dice que una vez más la soberanía y la gracia de Dios se hace evidente, porque Saúl, sin saberlo, escoge una cueva y entra en ella. Era una cueva grande, lo suficientemente grande para que allí hubiera un redil de ovejas, pero era lo suficientemente grande para que en los rincones de ese lugar se escondieran estos 600 hombres y David en los rincones de esa cueva. Ahora, habían muchas cuevas en el lugar, pero la providencia de Dios y la soberanía de Dios, el programa de Dios en detalle se hizo evidente ese día allí. ¿Y por qué digo que en detalle? Porque la Biblia nos narra acontecimientos del diario vivir, vivencias reales de los héroes y de los protagonistas de la Biblia. En esta ocasión está este ungido de Dios, David, escondido con sus hombres en esta cueva. Y en esta ocasión, precisamente, el rey Saúl tiene que entrar a esa cueva. La necesidad que tenía era una necesidad fisiológica. La Biblia usa un eufemismo allí para no dar detalles específicos, pero dice que entró a esa cueva para cubrir sus pies. O sea, iba a ser una necesidad fisiológica. Y al hacer esa necesidad fisiológica, su ropa interior pues quedaba sobre sus tobillos. Por eso se usaba esa expresión de cubrir sus pies.
Ahora, el detalle es programado por Dios. Y allí hay una situación extraordinaria. Porque lo más probable, y permítanme especular un poco del pasaje, lo más probable es que Saúl está solo adentro de la cueva. La guardia personal y su ejército, sus 3,000 hombres, están fuera esperando. Pero por causa de lo que él iba a hacer dentro de esa cueva, lo más probable, él estaba solo. Ahora, al estar allí solo y al estar cubriendo sus pies, estaba en una condición que desfavorable para él. Ahí era presa fácil del adversario. Era presa fácil del enemigo. Ahora, David allí con sus hombres se dan cuenta y observan lo que está ocurriendo y reconocen que es el rey el que está allí y reconocen la fragilidad de él en ese momento. Y entonces ellos allí sencillamente están emocionados por la situación, emocionados por el acontecimiento. Y no solamente están emocionados por esto, sino que están emocionados por la oportunidad que Dios coloca en ellos. Es como un regalo, ellos lo toman de esa manera, lo toman como un regalo de Dios. Parecía, escúcheme esto, parecía que fuera el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a David. Y estos hombres, en el comentario que hacen inmediatamente, lo que hacen es aconsejar a David. Y le dicen, mira, es el momento para que se cumpla esa promesa cuando Dios dijo que entregaría a su adversario en su mano. Parecía ese cumplimiento. Ahora, no sé de qué promesa estarían hablando, pero para ellos era de parte de Dios que la providencia había llevado a Saúl a ese lugar y lo había entregado en manos de ellos en la condición como estaba en ese momento. Ahora, ellos sencillamente estaban pensando en ellos en ese momento y era natural. Estos hombres eran forágidos. Eran hombres de una reputación terrible. Habían sido bandidos, palabras más, palabras menos. Por esa razón eran perseguidos por la ley. No estoy hablando de David, sino de los hombres que andaban con David. Así que si ellos eran perseguidos por Saúl, perseguidos por el rey, en este momento, si lo mataban, estaban no solamente viendo la victoria de David sobre Saúl, sino que estaban solucionando sus problemas personales. Se les arreglaba sus conflictos en ese momento. Eran perseguidos y vivían una vida terrible, de muchas necesidades, de mucho sufrimiento, por causa de que tenían que estar encuevados, escondidos, huyendo. Y toda esa situación iba a cambiar para ellos. Se les iba a arreglar su condición ese día. Como si fuera poco, era quitado el rey que los perseguía. Pero ellos eran amigos personales del nuevo rey de Israel. Así que al ser amigos del rey, no solamente les cambiaba su condición de perseguidos, sino que iban a tomar una posición de gobierno con David en el reino. Así que tenían razones para estar emocionados. Y aparentemente parecía que era Dios quien estaba entregando a
el rey Saúl en manos de David. Ahora, David, gracias a Dios, conoce el carácter de Dios. David, gracias a Dios, sabe cómo actúa el Dios a quien él adora. Y gracias a Dios, en ese momento no hay una remembranza en su mente donde pareciera que se confirma que es el cumplimiento de una promesa para él de matar, de intervenir él en el destino de Saúl. No había esa promesa. Por eso David dice, no es una obediencia a Jehová matarlo ahora. Yo puedo al matarlo entrar a solucionar el problema que tengo para ser el rey de Israel. Dios ya me prometió y yo ya sé que voy a ser el rey de Israel. Y el impedimento que tengo ahora y que duró como 20 y pico de años era precisamente Saúl. Era también para David solucionar eso. Pero David tiene su mano. No se atreve y no lo hace. La razón por la que no hace. La razón por la que lo hace es porque conociendo el carácter de su padre, conociendo el carácter del Dios que él adora, sabe que intervenir en el destino del rey Saúl en ese momento, si no era ordenado por Jehová, entonces era una desobediencia a Jehová. Permítame decirles algo. Es verdad que había la promesa de que él iba a ser el rey de Israel, pero no era cierto que Dios había prometido entregarle el rey en su mano. Por eso, David se mantiene al margen y no lo mata. No solamente no lo mata él, queridos hermanos, no solamente no lo hace él, sino que le prohíbe a los que están con él que atenten contra la vida del rey en ese momento. Porque de buena gana estos hombres, si no lo hace David, hubieran querido hacerlo ellos. Tenían razones en ese momento que justificarían la acción que cometería. Pero David es tajante y les dice, no, lo recrimina, lo reprende y dice que no se puede, porque este hombre que está allí, independientemente de su carácter, independientemente de la motivación que lo tenía en ese lugar, ¿por qué estaba Saúl en esa cueva? Porque iba buscando a David para matarlo. La diferencia aquí es que para Saúl, David era su enemigo, pero para David, Saúl no era su enemigo, era el ungido de Jehová. Allí David reconoce la autoridad que Dios le había dado. Era Dios quien había puesto a este hombre como rey en la nación de Israel, independientemente de su corazón, de sus acciones, de su maldad, de su dureza de corazón. Era Dios quien había intervenido para instalarlo y sería Dios quien intervendría para quitarlo. Amén. Así que escúcheme en esto. Lo que David hace en ese momento es que toma algo de David, de Saúl, para tenerlo como evidencia de lo que ocurrió en ese instante. Y alarga su mano con su espada y corta una parte del manto. Ahora, ¿cómo lo hizo? No sabemos.
Lo que sí es que cuando tú vas a entrar a un lugar oscuro y vas de la luz, al entrar quedas encandelillado y no puedes ver bien. Tus ojos tienen que adaptar estando adentro. Y mientras que Saúl no podía verlos a ellos, ellos sí podían ver al rey Saúl. Y en segundo lugar, es posible que el rey haya quitado su manto, se lo haya quitado en ese momento y lo haya puesto en un lugar para luego hacer su necesidad fisiológica en otro lugar. O sencillamente la proximidad que quedó de ellos era tan pequeña que David pudo colocarse a su costado sin que él lo notara y cortar. Tal vez el ruido de la multitud que había afuera, más del redil de ovejas que había dentro. No, y la oscuridad fueron en ese momento aliados de David para que pudiera hacer eso. Ahora, David decide perdonar la vida. Él sabía la promesa que él tenía heredada. También sabía que era una desobediencia matar. Y sabía que la relación en ese momento entre él y Dios, y la relación era de su trato personal. Era Dios quien le estaba permitiendo vivir lo que él estaba viviendo. Pero también sabía que era Dios quien había puesto autoridad sobre este rey. Así que si era Dios el que estaba en el asunto, entonces sería Dios y no él el que cortaría el reinado de Saúl. Ahora, yo creo que en el corazón de David, él quería que se cumpliera la promesa, pero se negó en ese momento a tratar de ayudar a Dios para que se cumpliera esa promesa, entrando en un acto de desobediencia. Amados queridos, permítanme tomar aquí una lección. Y es que el hecho de tener una promesa de Dios no nos justifica para pisar a alguien o atropellar a alguien, o para pecar, para no ser justos, por buscar el objetivo y alcanzar esa promesa. Dios sí cumple su palabra. Jehová, el Dios en que creía David, es el Dios que cumple los pactos. Es el que dice: Jehová es mi pastor. Y la expresión que usa allí de Jehová es la de ese Dios que cumple su promesa, sus palabras. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahvé. Él es mi pastor. Por eso es que a mí nada me faltará. Por el contrario, en delicados pastos, junto a fuentes, y todos los argumentos que da allí David en ese hermoso salmo que es el 23, son la confianza que él tiene como oveja de pertenecer al mejor pastor, en el mejor redil, al más grande y más justo pastor de los pastores. Él sí cumple su palabra. Queridos, él sí cumple sus promesas, pero no al capricho nuestro, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Él lo hará en su tiempo, a tiempo. Querido, dígale al hermano que tienes al lado tuyo: Jehová nunca llega tarde. Y dile con toda confianza: el brazo de Jehová no se ha acortado para ayudarnos y para protegernos y para cuidarnos. Toda providencia depende de él
y Él nos conoce más a nosotros que lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Déjenme decirle que Él siempre tiene pensamientos de paz. Él siempre tiene pensamientos de paz para con nosotros. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque estemos rodeados del valle de sombra de muerte, como el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu disciplina, tu trato y tu auxilio, tu callado, me infundirán aliento, me darán fortaleza. Vivo por tu bendita palabra. Y esa es la confianza, y ese es el Dios en el que David cree. Así que David sabe plenamente que cuando se cumpla la palabra de Dios, la cumple a su tiempo, a su manera, y lo hará con justicia. Y no en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Él. Por eso no era un problema cortar el reinado de Saúl, no era un problema de David, era un problema de Dios. Y si era Dios quien lo había puesto, era Dios quien debía de cortar, y no David. Así que, amados, como Abraham nosotros, en Génesis capítulo 22, Abraham, aún en contra de su promesa, creyó a Jehová y obedeció a Jehová. Y estaba dispuesto a entregar su hijo, aún que era el hijo de la promesa. Ahora, el Señor Jesucristo es la misma lección que nos da en Lucas capítulo 4, el versículo 5 al 8. Es la misma lección. Queridos, la palabra de Dios se cumple. ¿Y de qué manera se cumple? Así que no tratemos de ayudar a Dios. La tentación que Satanás siempre tuvo para con el Señor fue esa. Si tú eres el Hijo de Dios, puedes comenzar a disfrutar de los reinos de este mundo, de la gloria de este mundo. Pero ¿qué necesidad tienes de sufrir por causa de la cruz? Si lo puedes tener sin necesidad de eso. Pero Cristo sabe que es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, de su Padre, que las cosas se harán. Amén. Así que David, queridos, amados, David supo esperar en Dios. Así que tomemos la gran lección ya para nosotros aquí. Hay momentos de dificultad. Y hay momentos en los cuales la circunstancia se pareciera que vienen de parte de Dios porque nos dan el papayazo de cambiar la situación financiera, emocional o económica. Pero miren la justicia con la que se hacen los actos. Y si no es en la justicia de Dios, y si no es por la palabra de Dios, y si no es por lo prometido por Dios, entonces, queridos, no es Dios el que está interviniendo. Así que nosotros, en oración, aprendamos también a esperar en el Señor. Y en sumisión, aprendamos a depender del Señor. Allí no solamente supo esperar en Dios, sino que supo estar en sumisión a Dios. Así que lo que David estaba diciendo en ese momento, con lo que hizo, con sus acciones, lo que quiso decir es, yo estaré en el trono, no porque yo lo quite, sino porque Dios es el que lo quita. Así mi conciencia estará limpia y así yo estaré en paz con el Dios que adoro. Así que aquí, amados,
necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios para saber cómo actuar. Porque hay cosas aquí, ofertas del mundo, que pareciera que son. Yo tengo un proverbio que se usa mucho en este país, queridos. Y es que una cosa es ser vivo y otra cosa es ser pícaro. La viveza es la capacidad que Dios nos da o la habilidad que Dios nos da para los negocios, por ejemplo, y que podamos tener negocios que son prósperos. Pero cometer una injusticia y ser deshonesto con alguien. Un ejemplo, le voy a vender a una persona un reloj que vale $7 y le digo que me costó 200 y como él no conoce relojes, entonces me da los 200 y yo creo que soy un vivo. No estoy siendo un vivo. Si hay una injusticia, lo que estoy siendo es un pícaro. Y pareciera que, me llegó la bendición de Dios. No tenía con qué pagar mis deudas y mañana ya puedo cubrirlas. Pero no, queridos, que el Señor nos ayude a conocer su voluntad. La oración en el Padre nuestro no dice Padre mío, sino Padre de nosotros. Y primero reconociendo que Él está en sus cielos. Pidámosle que nos ayude a conocer su voluntad, para que la voluntad de Dios que se hace en el cielo, nosotros la hagamos aquí en esta tierra. Amén. Así que, amados, permítanme decirles algo más. Aquí conocemos el corazón de David. David tenía una vida miserable por causa de Saúl. En ese momento, era un forajido perseguido, desprestigiado. Se había convertido en el objetivo militar para el rey. El objetivo y la obsesión de Saúl era matarlo. Y le había traído muchos problemas a este hombre y muchas necesidades. Era su suegro y él no gozaba de los privilegios de palacio, ni de su familia, ni de sus amigos. Era miserable la condición en esa cueva, o en esas cuevas, o en ese diario andar. Sin embargo, el corazón de David no está ni lleno de amargura, ni lleno de ira. Si hubiera existido una pizca de amargura, de resentimiento, de odio o de ira en el corazón de David contra Saúl, no lo piensa dos veces y hubiera estirado su mano y hubiera con un solo sablazo con su espada hubiera matado a el rey. Y hubiera existido un grito de júbilo y aparentemente hubiera sido una victoria de él y de Jehová. Pero no era la condición, no era la situación. No se dejó mover por su estado emocional, porque en su estado emocional no estaba cargado con amargura ni con ira. Ahora, David llevó todo esta batalla, este asunto. Era un problema político, social, religioso, cultural. Era el destino de toda una nación, la que estaba en las manos de él y en las manos de Saúl. Y lo que hay aquí es una batalla también. Una persecución literal, sí, pero también una batalla espiritual, sí, porque estamos hablando de una teocracia, de un gobierno administrado y controlado por Dios. Así que David no lo toma a juicio personal, no lo toma él en su condición humana y natural, sino que él llevó todo a Jehová y así pudo resistir la tentación si la tuvo de matarlo. Yo no sé si tuvo la tentación de matarlo. Humanamente hablando, yo creo que cabe la posibilidad de, no, por supuesto que sí.
soluciono todos mis problemas. Y estos hombres que están conmigo, que han confiado en mí, qué bueno darles esta victoria. Pero pudo resistir a esa tentación porque llevó todo el asunto y llevó todo el problema a Jehová. Noten ustedes cómo era el corazón de este hombre. Si el texto dice que el corazón de David se turbó, pero el corazón de David no se turbó por no matarlo. Humanamente hablando, el corazón de un ser humano normal se hubiera turbado no por no matarlo, no por haberle perdonado la vida. Se hubiera perturbado por no haberlo matado. ¿Cómo así que tengo este papayazo, esta oportunidad y no la tomé? Ahora, ¿qué consecuencias tendrá que asumir? ¿Y cuántos años de sufrimiento más tendré que vivir por no haberlo hecho? No era la motivación, no era la razón por la que el corazón de David estaba turbado. El corazón estaba turbado, ¿por qué? Porque el manto, escúcheme en esto, él cortó una porción, un pedacito de ese manto. Y el manto se hace a la realeza y a la persona que porta. Así que cortar el manto era cortar una parte de fe. Era un símbolo de realeza. Era un símbolo de autoridad. Y de no cualquier autoridad, sino una autoridad puesta y delegada por Dios. Así que, amados, el corazón de él se entristeció en ese momento y se turbó. Y se sintió muy mal por haber hecho eso. Imagínense cómo se hubiera puesto si lo hubiera matado. Si se puso así por solo haber cortado. Pero es que era la persona a la que él estaba atacando y atentando. No le quitó la vida, pero estaba igual cortando una parte de él al cortar el manto. Y él era un ungido de Dios que tenía autoridad y señorío en ese momento, realeza. Nosotros, amados queridos, podemos cortar a otros con comentarios, con críticas, con palabras. Otros por los cuales Jesucristo murió en la cruz. La razón por la que Jesús dijo: el que toque a uno de mis pequeños es como si me atacara los ojos a mí. El que acepte a un pequeñito de estos en el reino de los cielos me acepta a mí. O el que rechace a uno de estos me rechaza a mí. La razón por la que le dijo a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues a mí? Si estás persiguiendo a mis hijos, me persigues a mí. Amados, es porque Cristo murió por ellos. Y Él es el Rey de Reyes. Y nosotros ahora somos de su familia. Y hay un señorío. Fuimos nosotros trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Para que testifiquemos, nos hicieron reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora hay realeza, hay una realeza, hay un reino establecido, donde aquí, amados, nosotros vemos a personas normales, pero vistos espiritualmente a los ojos de Dios, son personas cargadas de la presencia de Dios. Así que, amados, que Dios nos ayude para tener el corazón nuestro como el corazón de David, y que nuestros labios se cierren para comentarios y críticas, para no cortar, para no desprestigiar, para no dañar, para no ser destructivos aquellos por los cuales Cristo murió. Porque son también hoy ungidos de Jehová. ¿Quiénes?
Todos. Aquí no estoy hablando de una unción especial o de poderes sobrenaturales. No, estoy hablando de todo aquel que es nacido de nuevo. A él se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ya es clase aparte. Por eso tienes que mirarlo como si tú fueras el último de todos, como superiores a ti. Ahora, amados, hubo un acontecimiento aquí maravilloso. Para continuar con el relato, David revela su presencia. Así le mostró su corazón a Saúl, a esos 3,000 hombres y a los hombres que estaban con él. ¿Cómo les mostró el corazón? Hizo evidente y real en ese momento el acontecimiento. Salió y lo llamó y le dijo, rey mío, señor mío. Pero lo hizo no como un igualado. Escúcheme lo que les voy a decir. No le habló a Saúl independientemente de lo que Saúl estaba haciendo, de lo malo que estaba haciendo y de lo malo que había sido en esos días anteriores. Acababa de destruir a un pueblo de sacerdotes. Pero aún así era el ungido. Y eso era un problema de Saúl y Dios. Pero David no desconoce esa autoridad y no se le presenta como un igualado. No le dijo, usted es ungido y yo también soy ungido. Usted es rey y yo lo voy a hacer. Así que venga, miramos a cómo es que es. No, dice que cuando este hombre lo volteó a mirar porque reconoció su voz, él inclinó su rostro, lo hizo rostro en tierra con reverencia, no como un igual, como un igualado. Aquí está mostrando lo que hay en su corazón. Ahora mostró confianza plena en Dios, en Jehová su pastor, en el que es el que los llevará por pastos delicados, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Demostró su confianza en él, porque en ese momento había dejado de ser vulnerable Saúl al salir de la cueva y tomar su camino. Y al salir David tras él y hablarle y anunciarse y mostrarse, el vulnerable en ese momento ya no era Saúl, el vulnerable era David. Saúl hubiera podido extender su mano y matarlo, ordenarle a esos 3,000 hombres, acábenlos. Por eso, escúcheme, lo que David estaba creyendo es que si él hacía lo correcto, Dios lo protegería y lo guardaría. Ahora, David usa mucho tacto para hablar. Sumisión, reverencia. Le dice, Padre mío, Rey. Le da el estatus y el don y el honor y el título, lo que se merece. Lo que tiene, así no sea correcto lo que está haciendo. Y lo que le dice es, ¿por qué tú oyes a estos hombres que te dicen y te aconsejan, diciendo que yo quiero matarte? ¿Por qué los oyes tú? ¿Qué tal que yo hubiera oído a los míos cuando me dijeron, es Dios quien lo entregó en tu mano? Tú no debes escuchar a los que te aconsejan mal. Mira que yo tengo aquí una evidencia de que no tengo ninguna intención de acabar contigo. No tengo ninguna intención de matarte. No tengo ninguna intención. Yo reconozco que tú estás en el lugar que estás porque Dios te puso allí y que Dios me libre de yo extender mi mano contra el ungido de Jehová. Por eso dice, yo no lo maté y no lo voy a atacar y no lo voy a matar. Ni lo mataré, ni lo maté, ni lo voy a matar. Así que David allí lleva esto al campo espiritual directamente. Porque bien, si bien es cierto que no lo mató, sí lo confrontó con el pecado de él. Ahora, ¿por qué hizo David esto? Porque este era su argumento, esta era su defensa.
y tenía en el fondo la esperanza de que cambiara el corazón del rey Saúl. Quizá Dios allí pudiera darle el don del arrepentimiento o el don de la fe. La razón por la que tú y yo tenemos que predicar de Cristo también es porque quizás Dios les conceda el don del arrepentimiento y el don de la fe, aunque tú no veas evidencias en ellos ninguna. Pero es Dios quien hace y Dios el que produce el querer como el hacer. Así que lo único que hizo David fue dar testimonio del Dios en el que ellos dos creen. Solo que el uno está siendo obediente y el otro está siendo desobediente. El uno está haciendo el bien y el otro está haciendo el mal. Pero los dos eran ungidos de Jehová. Así que con esa esperanza es que él lleva al rey Saúl y lo confronta con el pecado. Y dice que sea Dios el que haga justicia. Y que sea Dios el que mira tu causa y mira la mía. Que la mía la pongo en manos de él. Pero tú mira lo que estás haciendo. ¿A quién estás matando? Yo no pretendo ser nadie en este momento. Ni estoy aquí con ínfolas de ser el futuro rey. Ni estoy tomando la ocasión para tener grandeza. Como el que mata una pulga soy yo. Escuchen esto. Se está comparando con un animal, con una pulga. Esto muestra la humildad del rey, de su corazón en ese momento. En este momento quien tiene el poder eres tú. Y si Dios no te ha quitado, yo respeto el poder que tú tienes. En este momento tú eres mayor que yo, Saúl. Independientemente de lo que tú haces, ese es problema tuyo con Dios. Pero yo sí reconozco tu autoridad. Yo no soy nadie para que tú me vengas a matar. No soy digno de que tú desperdicies tu tiempo y malgastes tus energías viniendo a una guerra contra mí si yo no voy a pelear contra ti. Tus enemigos son los de afuera, no yo. Ahora, esto temporalmente conmovió el corazón del rey, de Saúl. Y Saúl honra la misericordia que David tuvo. Inmediatamente Saúl reconoce y dice, yo reconozco que tú eres mejor que yo. Y has actuado mucho mejor que yo. Yo soy un miserable en relación con lo que tú has hecho. Porque si yo hago, todo lo que yo hago es malo y estoy procurando el mal contra ti, ¿cómo es que tú reaccionas en bien contra mí? Por Dios, qué corazón que tienes, papá. Hijo mío, qué corazón el que tienes. Así que, David, tú me estás probando con ese pedazo de manto que tienes allí. Me estás probando lo fácil que hubiera sido para ti matarme a mí. Pero no lo hiciste y me perdonaste y me pagaste a mí con bien el mal que yo te procuro hacerte. Así que es falso lo que mis hombres están diciendo. Esa idea loca, esa obsesión que tienes que tengo por matarte a ti, es una falsedad porque tú me estás demostrando que no me quieres matar. Esto suavizó el corazón del rey. Y el rey reconoce que este hombre de verdad es un ungido. Y le dice, yo sé que en realidad el final entre tú y yo es este. Y al final tú vas a ser el rey. Pero también sé que vas a ser un buen rey. Que tu reinado será prosperado, fuerte, firme. Así que yo te suplico que me hagas una promesa. Así como perdonaste mi vida, perdona mi familia. Y que mi apellido, mi nombre, no se extinga del pueblo. Ahora, la inmensa mayoría de la familia de Saúl murió, pero no toda. Y David
preservó la vida de un hombre que era de la descendencia de Saúl para cumplir esa promesa. Así que ellos sabían, tanto Saúl como David, cuál iba a ser el futuro. Queridos, qué lección tan extraordinaria recibió Saúl. Y qué grandeza el corazón de David. En ese momento del forajido David. Queridos, tomemos unas aplicaciones para nosotros en este día. Nosotros a veces estamos con motivos de pagar mal por mal. Porque hay personas que nos causan daño y que nos hacen mal. Y si actuamos de una manera mala ante los hombres seríamos justificados. Pero déjenme decirles que la diferencia entre el mundo y nosotros es que tenemos que tener el corazón de Jesús, el amor de Jesús, el carácter de Jesús, ser la imagen correcta de Dios, no la depravada imagen distorsionada que por causa del pecado los hombres proyectan ante el mundo. Así que justicia en la tierra de ojo por ojo sería normal, de mal por mal sería normal, pero la justicia de Dios es diferente. Y Dios demanda de nosotros, queridos hermanos, Dios demanda de nosotros pagar el mal con bien. Así que tenemos que ser considerados. Tenemos que mirar a los demás como personas que pueden cambiar si Dios tiene planes con ellos. Y tenemos que amar a los enemigos con nuestro corazón. Porque tal vez Dios cambie su corazón y en lugar de tener un enemigo, tengamos un amigo más para nosotros. Yo sé que no es fácil. En las fuerzas humanas esto es imposible. Si hubiera existido amargura, ira, odio, resentimiento en David, la tentación lo hubiera vencido. ¿Qué tiene que haber en el corazón nuestro? La Biblia dice que no haya en nosotros causa, raíz de amargura. Porque las concupiscencias, las emociones nuestras, son las que nos llevan a pecar, porque en esas emociones estamos cargados de todo eso. Déjenme colocarles un ejemplo sencillo. Si tú, el vecino, te ataca con groserías, Dios el soberano sabe quién eres tú y quién es tu vecino. Y si Dios no lo quisiera permitir, pues no lo permite. Pero si Dios lo permite, por alguna razón lo permite. Y tal vez hayan dos propósitos allí. Un propósito puede ser que Dios quiere cambiar el corazón de su vecino. Y cuando tu vecino vea la reacción que hay en ti, entonces diga verdaderamente sí, Dios lo cambió. Yo quiero ese Dios para mí. Y entonces se arrepienta y crea en Jesús. Esa es una razón por la que Dios puede permitir eso. La otra razón es porque tú necesitas ser moldeado, formado. Y Dios te prueba. Porque quiere conocer tu carácter y tu corazón. Escúcheme, todo el pueblo de Israel fue llevado al desierto por una razón elemental. Dios tenía que formarles su carácter. Eran esclavos en Egipto y tenían que ser conquistadores en la tierra prometida. Esa tierra, esas promesas las tenían que alcanzar ellos con sus manos, tenían que ir a batallar y con una mente esclava nunca jamás iban a vencer a ningún enemigo.
Pero no solamente eso, Dios los probó. Ellos le fallaron cada vez que Dios los probó. Pero Dios allí los enseñó a depender de su mano. El desierto no producía. Y si sobrevivieron es porque la mano de Jehová los sostuvo, los alimentó. Si no se murieron del frío, Jehová los calentó. Si no los mató el sol del desierto, Dios los protegió. Una nube, una columna, o un maná, o unas codornices. Una roca que producía agua y calmaba la sed. Pero era la mano de Jehová. Tuvieron que aprender a depender de la mano de Dios. Amén. Así que Dios permite, porque Dios al que ama prueba, disciplina, forma. Y el carácter tuyo y el mío tiene que ser moldeado y cambiado. El salmista dice, amados, nosotros somos como las bestias, como las mulas. Y a veces nos tienen que colocar un freno que nos lastima, pero nos llevan al lugar donde tenemos que ir. Y si Dios quiere, te tiene que tratar, te trata. Pero Dios, si tú eres ungido, escogido para ser salvo, entonces tu carácter será moldeado. Así que, queridos, piensa en la presencia de Dios cuando llega la tentación de pecar contra Dios, la adversidad, la dificultad o la comodidad, porque esas tentaciones de comodidad llegan a veces para eso también. Movámonos en la voluntad de Dios, independientemente de. Conozcamos la naturaleza de cómo actúa Dios. ¿Cuál es el carácter del bendito Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito para que aprendamos a actuar nosotros como Él? Amén. Así que, queridos, no nos podemos dar el lujo de andar por allí. Si me saludan, saludo. Si me aman, amo. Con la moneda que me pagan, pago. Que el Señor nos ayude hoy, queridos hermanos, para que verdaderamente actuemos como hijos de Dios y no como hijos del adversario. Mire, queridos hermanos, para terminar, vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como David, queridos, como a superiores, ya a los gobernadores. No es problema tuyo si el presidente que hay allá en tu nación soluciona los problemas del país o no los soluciona. No es problema nuestro si nuestro presidente en Colombia soluciona nuestros problemas y las necesidades. No, es un problema de ese presidente con Dios. Yo tengo que honrar a ese presidente porque Dios lo puso como presidente. Yo tengo que honrar a ese policía porque Dios lo puso como autoridad. Dios lo puso al maestro
como el maestro que me iba a conducir en el mundo secular. Pero también Dios puso a ese maestro de escuela dominical o a ese pastor con la autoridad que Dios delegó. Honremos a todas estas personas por el hecho de ser autoridad delegada por Dios o el hecho de ser hijos de Dios. Honremos esposas, honremos a los esposos. Esposos, amemos a las esposas. Queridos, no es una opción hacerlo. Es nuestra obligación y de buena voluntad, no porque nos toque hacerlo, sino porque amamos a Dios y porque queremos agradar a Dios con nuestros actos y hacer la voluntad de Dios. Es que tenemos que hacer esas acciones de esa manera, porque las acciones de Dios son de esa manera. Las acciones de Cristo es de esa manera. Tú solamente puedes tener ira en tu corazón cuando Dios esté airado. No más. Déjenme decirles algo, hermano. Moisés, siendo quien es en el Antiguo Testamento, el legislador, el ungido de Dios para sacar a esa nación de esclavitud, a quien Dios le dio las leyes y que tuvo el privilegio de estar allí en el monte Sinaí y recibir de la mano de Dios las tablas, los mandamientos. Con todo eso, en alguna ocasión Dios, cuando acababan de salir unos 3 meses que habían salido de Egipto y el pueblo tuvo sed y murmuró contra Jehová, Moisés fue a Jehová y le dijo, ¿qué hacemos, Dios? Y Dios le dijo, mira, golpea la roca. Y la roca, cuando fue golpeada, brotó agua y esa agua, escúchenme en esto, calmó la sed de toda la nación. Pero 36 años después viene una situación parecida, el pueblo sigue murmurando, el pueblo sigue siendo idólatra, el pueblo ha atentado contra Dios, ha atentado contra el ungido, contra Moisés, han hablado en contra de Dios, han hablado en contra de Moisés, han deshonrado a Dios y han deshonrado a Moisés, han sido terriblemente malos, pero aún así, escúcheme, en una situación difícil, 36 años después de esta situación, Dios le dice, háblale a esa roca para que salga agua. Y Moisés, indignado, ya cansado de este pueblo, fastidiado con ellos, no solo le habló a la roca, sino que la golpeó. Y Dios le dijo, no, Señor. Yo no le dije que la golpeara, le dije que le hablaras. Por esa razón, ya no vas tú tampoco a entrar a la tierra prometida. Y lo llevó a un monte. Y desde allí le dijo, mira allá al otro lado del río Jordán. Esas colinas que tú ves allá, eso será Palestina. Esa es Palestina. Allá hay unas naciones fieras, idólatras, paganas, que yo voy a destruir. Y el método como yo las voy a destruir es dándola a tu pueblo, a mis hijos, a la nación de Israel. Ellos van a poseer esa tierra y van a exterminar a esos enemigos míos. Pero tú no vas a ir, tú solamente míralas desde acá. La razón, te enojaste cuando yo no estaba enojado. Estamos hablando de un calibre mayor. Y creo que todos los días vamos a tener que ir en arrepentimiento a clamarle a Dios que moldee nuestro temperamento. Si nuestro corazón sigue siendo de piedra, entonces va a tener que ser cambiado por un corazón de carne. Y las cirugías de corazón abierto, si duelen, pues que duelan. Pero que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Pero que la misericordia de Dios nos alcance y seamos salvos, Señor. Que nuestras obras nos alcancen para estar y seamos dignos de estar en el siglo venidero. Que cuando estamos allí
como en Mateo 25, seamos de los que son puestos al lado de los benditos de mi Padre, porque nuestras acciones fueron hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Yo sé que por la fe somos salvos, pero también sé que la fe se muestra con nuestras acciones. Santiago dijo, yo te muestro mi fe con mis ojos. Y yo sé que la fe, por fe somos salvos, pero también sé que somos salvos para buenas obras. Y Dios demanda de ti, demanda de mí esas buenas obras. Y en el juicio final, la separación, el juicio, no es porque tú cantaste o porque tú creíste, sino por lo que tú hiciste. Y si tienes algún problema con eso, te invito a que en tu casa vayas a Mateo 25 y revise, que allí dice es por cuanto yo estuve preso o por cuanto yo tuve necesidad y tú la supliste. Por esa razón, vengan aquí, benditos de mi Padre, o apartados de aquí, al lago de fuego, apartados, hacedores de mal. Así que, queridos, por causa del Señor, someteos, versículo 13, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo por los malhechores y alabanza para los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, independientemente de si son o no son hijos de Dios. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas y así haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Él es nuestro testigo, nuestro ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, no a la injusticia. Por eso no puedes cometer injusticia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Queridos, qué ejemplo tan maravilloso. El mayor ejemplo es Jesús. Pero si quieres otro ejemplo, mira a David, es el que miró a quien juzga todas las causas y no pecó, no levantó su mano contra Saúl, independientemente de él. Se portó a la altura de un verdadero hijo de Dios. David hubiera podido ganar una batalla terrenal allí, pero hubiera perdido esa batalla espiritual porque hubiera pecado contra Dios. Así que aquí la idea en este mundo no es el que sea el primero, no es estar ganando batallas, sino es estar sujetos a la voluntad de Dios y es estar bajo autoridad de Dios. La acción de David hizo cambiar el corazón de Saúl en ese momento. Que tus acciones, querido hermano, cambie el corazón de todos los que te rodean, de tu familia, de tu esposa, de tus amigos, pero sobre todo el corazón de tus adversarios.
No es que tú tengas que tener enemigos, y ojalá ninguno de ustedes tenga enemigos. Pero sé que por causa del reino, adversarios vas a tener todos los días, sobre todo a los de tu casa. Pero mira cómo tienes que actuar, y mira lo que tienes que hacer. Y piensa, entienda y reflexiona. Que el Espíritu Santo produzca paz en tu corazón, pero que esa paz no se te pierda, porque pecas en un momento de emoción, de ira, de enojo, de indignación, porque alguien te hizo algo malo. En cuanto dependa de ti, que haya paz en vuestro corazón. Estad en paz con todos. Y honra a Dios, bendiciendo a los que te maldicen. Amén. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial. Qué lección tan extraordinaria. Y la verdad tenemos que venir es avergonzados en este momento. Porque nuestros actos en muchas ocasiones no son dignos de ti. Y nuestros actos han hecho que no seamos llamados, que no seamos dignos de ser llamados tus hijos. Pero sabemos que es tu gracia la que está en esta mañana aquí, que es tu misericordia. Y como dice tu bendita palabra, si algún pecado hemos cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que hoy echamos mano a esta bienaventuranza, a esta confianza que nos da tu bendita palabra, de que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Así que ahora este pecado, Señor, de pagar mal por mal, de tomar malas acciones contra los que nos atacan o nos ofenden. Señor, llevamos este pecado en este momento a la cruz. Y te suplicamos, Padre, que la sangre de Jesucristo nos lave y nos limpie. Y en fe recibimos en esta mañana tu perdón. En fe recibimos, Señor, esa confianza maravillosa en nuestro corazón. Sabemos que hemos pecado contra tu santo nombre. Cuando hemos atacado a un hermano de la iglesia o a alguien que se ha levantado contra nosotros. Pero también sabemos que la razón por la que has hablado a nuestro corazón es porque tienes hoy este beneficio maravilloso del perdón de nuestros pecados para nosotros. Así que gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por perdonar nuestros pecados en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén. Amados, bendiciones. Un abrazo. Con mi Dios estoy bien, con mi Dios estoy bien. Con mi Dios estoy bien, con mi Dios. De paz inundada mi
Cristo ha mirado mi vil condición y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien con mi Dios. 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 Cuán grande y glorioso, tan solo pensar que Dios mi pecado quitó. Clavado a la cruz, no lo llevo yo más. Gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, aleluya, sí, Señor, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Que llegue aquel día, mi fe vista será. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad.
Presentémonos delante del Señor con todas nuestras debilidades y pidámosle socorro. Pidamos su poder para vencer nuestras debilidades. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Iglesia, pongámonos de pie, por favor. En la cruz por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Repetimos el verso 3, por favor. Usted ya conoce la melodía. Decimos: en la cruz por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá. Levanta tus manos, iglesia. Él me sostendrá.
ama, Señor. Gracias porque no nos abandonas y porque eres todopoderoso. Eres bueno, misericordioso, Señor. Y ahora queremos recibir tu bendición, oh Dios. No queremos terminar este día sin ser bendecidos por tu amor. Levantemos las manos hacia el Señor y recibamos la bendición de Dios Todopoderoso y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amados hermanos, gracias. Pueden ver, nadie es como tú, nadie habrá. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí?
con nosotros, ¿quién podrá detener?